Mi viejo sedán avanzaba por el camino de tierra rojiza y polvorienta en las afueras de la ciudad. En mi corazón había una pequeña alegría, una emoción contenida de madre que está a punto de ver a su hijo. Ya habían pasado 3 días desde que el muchacho empezó a trabajar en Rancho La Encantada, la finca de la familia de su esposa. Quería darle una pequeña sorpresa, llevarle un poco de calor de hogar. A lo lejos ya se veía el enorme portón de hierro del rancho. Las letras Rancho La Encantada, hechas de metal retorcido de manera exagerada, mostraban con orgullo la riqueza de los dueños. No entré directamente con el auto, lo estacioné bajo la sombra de un árbol de jacaranda, bastante lejos del portón para que nadie me notara. Iba a entrar caminando, para aparecer de repente frente a Esteban. Ya me había imaginado su cara de sorpresa y luego de alegría. Al acercarme al portón, de repente escuché unas risas y voces fuertes, algo estridentes, que venían del área de los establos. La curiosidad me pudo. Caminé más despacio y me escondí detrás de una de las columnas de piedra del portón. A través del hueco entre los barrotes de hierro macizo, miré con cuidado hacia adentro. Y entonces, la escena se me clavó en los ojos. Antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo este video en los comentarios. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Mi Esteban estaba parado en medio de un montón enorme de estiércol de vaca, con un olor asqueroso y penetrante. Su espalda delgada estaba encorvada, luchando por manejar una pala vieja. La camisa de rayas azules que traía puesta, la recordaba bien, era la camisa de la suerte que usó en su primera entrevista de trabajo después de graduarse, y ahora estaba empapada en sudor y sucia de lodo. Cada palada de estiércol parecía pesar toneladas, y sus brazos temblaban del esfuerzo. No muy lejos, bajo el alero, estaba mi nuera, Regina. Llevaba un conjunto deportivo de marca, y en la mano tenía un vaso con jugo frío. A su lado, un hombre que parecía el mayordomo y 2 empleados más, todos mirando a mi hijo como si estuvieran viendo una comedia. Regina dio un sorbo a su jugo y luego señaló directamente a su esposo. Su voz chillona retumbó. ¿Vieron? Ya se los dije, ese trabajo se le da mejor que nada. El mayordomo se soltó en una carcajada, una risa falsa y servil. Los otros 2 empleados también se sumaron, riendo fuerte con malicia y crueldad. Esteban se detuvo. Seguro que esa risa le llegó. Lentamente levantó la cabeza y su mirada fue a dar por casualidad hacia el portón. Y entonces nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos una sorpresa brutal que en segundos se transformó en una vergüenza imposible de esconder. Era la humillación de un hombre al ser visto por su propia madre en el momento exacto en que su dignidad era pisoteada sin piedad. Rápidamente volteó la cara, agachando la cabeza, pero ya era tarde. Alcancé a ver una lágrima caliente resbalando por su mejilla sucia de barro, dejando un rastro brillante. La pala se le cayó de las manos temblorosas y se estrelló contra el suelo duro. Me quedé paralizada. Sentía que la sangre en mis venas se había congelado. Sabía que el dolor físico que sentía en ese momento no era nada comparado con la tortura en su alma. Hubiera preferido que lo golpearan antes que ser visto así por mí. No grité. No corrí hacia él, solo di media vuelta y regresé en silencio al coche. Ya no escuchaba sus risas, ya no sentía el aroma de las flores de jacaranda, solo tenía grabada la imagen de la lágrima de mi hijo dándome vueltas en la cabeza. Me senté al volante y cerré la puerta de un golpe. La calma que sentía en ese momento era aterradora. Extendí la mano, tomé el celular. Mis dedos se movieron rápido por la pantalla y se detuvieron en el nombre Lucía Vega. La llamada se conectó casi al instante. Presidenta, la escucho. La voz de Lucía del otro lado seguía siendo tan profesional como siempre. Mi voz era plana, sin emoción. Lucía, soy yo. Revisa de nuevo el expediente de colaboración con el Rancho La Encantada. Déjalo como está, sin aprobar. Yo me encargaré del resto. Colgué antes de que Lucía pudiera contestar y lancé el celular al asiento del copiloto. Me quedé quieta como una estatua, con las manos apretando el volante. Una madre puede aguantar cualquier humillación hacia ella, pero cuando el honor de su hijo es pisoteado, se convierte en una fiera dispuesta a destrozar a quien sea que se atreva a hacerle daño. Y hoy, ellos despertaron a esa fiera dentro de mí.
Eché un vistazo al espejo retrovisor. El rostro que vi reflejado era el de Soledad Navarro, una maestra jubilada, una madre tranquila que había llevado una vida sencilla y sin sobresaltos. Pero esa imagen no era más que una fachada. Muy dentro de mí, la imagen que realmente veía era la de otra mujer. Los recuerdos me llevaron de vuelta a la oficina del último piso del edificio del Grupo Navarro, un espacio elegante con paredes de vidrio que dejaban ver toda la Ciudad de México. Recuerdo la sensación del bolígrafo Montblanc deslizándose sobre contratos de millones de dólares. Recuerdo la tensión sofocante en las reuniones con la junta directiva, donde cada decisión que tomaba podía cambiar el destino de miles de personas. Esa era mi verdadera identidad, la mujer que construyó la red de distribución de alimentos más grande del país empezando desde cero. Pero ese imperio nació de las cenizas de una tragedia. Aún tengo grabada en la memoria aquella mañana trágica, cuando Esteban tenía apenas 8 años. Mi esposo, Ricardo, el hombre más dulce y cálido que he conocido, se desplomó por un infarto justo en la cocina, mientras me preparaba una taza de café. Mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Ricardo se fue, dejándome a cargo de nuestro pequeño hijo y una deuda enorme por la hipoteca de la casa. De ser una mujer dedicada al hogar, me vi obligada a convertirme en una guerrera. Empecé mi negocio vendiendo verduras desde la caja del viejo camión que Ricardo me dejó. Recuerdo las noches heladas en el mercado de la Merced. Recuerdo cuando los grandes comerciantes me hacían la vida imposible. Me tiraban el puesto, me miraban por encima del hombro como si fuera una viuda débil. Pero estaban equivocados. El dolor de perder a mi esposo y el amor por mi hijo me endurecieron el alma. De ese puestecito surgió una empresa distribuidora que poco a poco fue comprando a los mismos competidores que antes me despreciaban, hasta que fundé el Grupo Navarro. Cuando Esteban creció, decidí mantenerle en secreto todo lo que tenía. Compré una casita en Guadalajara y viví humildemente con la apariencia de una maestra retirada. No quería que mi hijo creciera como un niño mimado, ni que dependiera de la fortuna que yo había conseguido con tanto sacrificio. Quería que valorara el trabajo, que se valiera por sí mismo, que se convirtiera en un hombre con dignidad y carácter. Y no me defraudó. Recuerdo con claridad el día que lanzó su empresa de turismo, Turismo del Sol. Me senté en primera fila, dejando que las lágrimas de orgullo corrieran por mi rostro, mientras veía a mi Esteban en el escenario, lleno de confianza y pasión, hablando de sus sueños y proyectos. Fue el momento más feliz de mi vida. Luego, Esteban trajo a Regina a casa. Ese día, la muchacha llegó con una canasta de regalos caros, hablaba suave y se comportaba con mucha educación. No paraba de decir que nuestra humilde casa era acogedora y auténtica. Habló de la riqueza de su familia, pero siempre recalcó que amaba a Esteban no por su dinero ni por su estatus, sino por ser una persona buena y talentosa. Como madre, en mi corazón le di gracias al cielo por haberle mandado a mi hijo una esposa que parecía perfecta. Sonreí mientras les daba mi bendición en una boda lujosa que la familia de la novia decidió pagar por completo. Pero la felicidad no duró mucho. La pandemia del COVID-19 llegó como un tsunami y se llevó todo por delante. El turismo colapsó. Vi a mi hijo luchar desesperadamente. Primero fueron las llamadas cancelando tours una tras otra. Luego, las noches en vela frente a la computadora buscando una salida. Después, tuvo que vender su auto deportivo querido. Luego, la hermosa casa que construyó con tanto amor para su luna de miel. Un tiempo, Esteban y su esposa tuvieron que venirse a vivir conmigo. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras grietas. Aún recuerdo la cara de fastidio de Regina al tener que compartir un baño pequeño, o cómo fruncía la cara y empujaba disimuladamente el plato cuando yo cocinaba comida sencilla. Los halagos de antes desaparecieron, reemplazados por suspiros y quejas disimuladas. Al final, para no incomodarme más, Esteban decidió mudarse a un departamento barato. Para poder vivir, aceptó un trabajo cargando bultos en una bodega cerca de la zona industrial. Nunca olvidaré el día que pasé por ahí por casualidad. Vi a mi hijo con la espalda encorvada, cargando un costal de cemento, todo sudado. Me vio. Nuestros ojos se cruzaron solo un segundo. Luego él volteó la cara como si no me conociera. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho, pero no lo llamé. Respeté el último orgullo que le quedaba a un hombre que ya estaba en el suelo.
Fue también cuando las palabras dulces de Regina se volvieron puro veneno. Las frases cariñosas fueron reemplazadas por reproches. Mira cómo estamos viviendo. Todo es por tu ineptitud. Esas palabras eran látigos invisibles dándole en su autoestima ya herida. Un domingo por la noche, hace unos meses, llegué emocionada con una olla de pozole calientito al departamento que alquilaban. Era un lugar pequeño y oscuro, un contraste triste con la casa llena de luz que alguna vez tuvieron. Regina abrió la puerta y su sonrisa desapareció en cuanto me vio. Miró la olla humeante en mis manos y frunció la nariz. «Mamá», me dijo, ya sin el tono dulce de antes, «la próxima vez no cocine esto, tiene mucha grasa, me hace mal a la piel». Me quedé helada. Ese pozole, antes, decía que era lo más rico del mundo, el sabor de la familia. Su rechazo no era solo por la comida, era como rechazar mi cariño, una forma de decirme que en su mundo ya no cabía lo sencillo mío. Solo pude forzar una sonrisa, decir que lo tendría en cuenta para la próxima y hacerme a un lado cuando vi a Esteban salir del cuarto con ojeras por el cansancio. No quería que mi hijo se preocupara más, ya tenía bastante. Pero la actitud de Regina era solo una brisa comparada con la tormenta de humillaciones de sus padres. Recuerdo una de las pocas cenas en Rancho La Encantada, una noche donde ingenuamente pensé que sería una oportunidad para acercarnos. Desde que entré a esa casa lujosa me sentí fuera de lugar. Doña Mireya, la mamá de Regina, me recibió con una sonrisa fría y forzada. Me dio una cajita de regalo. Dentro había una chalina de una lana barata y rasposa. «Esto le va perfecto, Soledad», me dijo, mientras jugaba con su collar de perlas brillantes. «Es sencilla y económica. Al fin y al cabo, no todos nacen para triunfar». Se me hizo un nudo en la garganta. La humillación fue tan directa que no pude fingir que no la escuché. Mientras tanto, don Eduardo, el papá de Regina, fue aún más cruel, pero de otra manera. Ignoró por completo la existencia de Esteban durante toda la cena. Solo hablaba sin parar sobre negocios de tierras, sobre el precio del aguacate para exportación, sobre sus contactos políticos. Esteban intentó meterse en la conversación. «Papá», dijo con respeto, «leí en el periódico que parece que el mercado de productos orgánicos tiene mucho potencial». Ni siquiera alcanzó a terminar la frase, cuando don Eduardo lo interrumpió fríamente, sin siquiera mirarlo. «Este tipo de cosas no son para ti. En esta casa, quien no genera dinero, no tiene voz». La mesa entera quedó en silencio. Vi a Esteban bajar la cabeza hacia su plato, que seguía casi intacto. Debajo de la mesa, vi cómo apretaba el puño con fuerza. Yo quise levantarme y tirar esa cena hipócrita por los aires. Pero entonces vi los hombros caídos de mi hijo. Temí que si hacía algo solo lograría que él se sintiera aún más humillado. Aguanté todo a duras penas, engañándome a mí misma con que ellos solo estaban molestos porque su hija tenía que pasar dificultades, que cuando Esteban lograra volver a encaminar su carrera, todo cambiaría. Y entonces, hace una semana, Esteban volvió a visitarme con la cara desencajada. Se sentó en silencio en el viejo sofá y me contó que lo habían despedido de la obra porque el proyecto se había terminado antes de lo previsto. «Pensaba no decirte nada», dijo con voz ronca, pero Regina lo descubrió al verme en casa a media mañana. Esa noche, Regina de repente propuso que todos cenáramos en mi casa. Dijo que quería cambiar un poco de ambiente. Y durante la cena, de pronto se mostró increíblemente cariñosa. Abrazó a Esteban por detrás, acariciándole suavemente la espalda. «Amor», le susurró con una voz dulce como la miel. «Hablé con mi papá. La granja necesita a alguien que dirija el equipo que cuida los cultivos. No es un trabajo complicado. Tú eres fuerte, honesto, bueno con las manos. Mis papás necesitan a alguien confiable como tú. Es una buena oportunidad para volver a empezar». Esteban alzó la mirada, con un destello de esperanza muy leve en los ojos. Yo también solté un suspiro de alivio, pensando que, al fin, la conciencia de la familia Salgado había despertado, que era su forma de tenderle la mano a su yerno en momentos difíciles.
Incluso llamé a Regina en privado para agradecerle con mucha emoción. Todavía resuena en mis oídos su voz al teléfono, dulce y llena de promesas. No se preocupe, mamá, yo no voy a dejar que Esteban sufra. Ahora, al ver con claridad la imagen de mi hijo encorvado entre montones de estiércol y sus lágrimas de vergüenza, lo entendí todo. Eso no era un salvavidas. Era una trampa disfrazada de bondad, una obra montada solo para alimentar el placer enfermo de esa familia, pisotear, humillar y destruir hasta el último pedazo de dignidad de un hombre que ya lo había perdido todo. Colgué el teléfono, salí del coche y cerré la puerta de golpe. No di rodeos, no me escondí. Caminé directo hacia el portón de hierro, lo empujé con fuerza y entré. Mi mirada se clavó en el grupo de personas sentadas en la terraza. Me vieron. Las risas se apagaron por un segundo, reemplazadas por sonrisas burlonas. No miré a nadie en particular, sino que atravesé sus miradas, fijándome solo en Regina. Don Eduardo fue el primero en hablar. Se levantó, cruzó los brazos y me miró de arriba abajo con desprecio. «Vaya, miren quién llegó, miren. ¿La maestrita viene a pedirnos trabajo para su hijo? ¿O a ver si le damos un poco de abono para sus lechugas?» Regina se rió con coquetería, escondiéndose detrás de su padre como una niña mimada. «Ay, papá, no seas malo con la mamá de Esteban. Solo vino a ver qué tan bien recoge mierda su hijo. Hay que admitirlo, tiene talento para eso». Doña Mireya, moviendo su abanico, agregó con una voz empalagosa pero claramente sarcástica: «De tal palo, tal astilla. Hay quienes nacen para convivir con la suciedad. No importa cuánto lo intenten, nunca van a salir de ahí». Seguí en silencio, escuchándolos hasta el final. La rabia dentro de mí era como un volcán a punto de estallar, pero mi rostro seguía tan frío como el hielo. Quería grabar cada palabra, cada gesto de ellos en lo más profundo de mi mente. Mi silencio parecía incomodarlos. Al no obtener la reacción que esperaban, don Eduardo perdió la paciencia. Torció la boca y dijo: «Qué lástima que Ricardo no esté aquí para ver esto. Aunque tal vez sea una suerte. Debería sentirse afortunado de haberse muerto antes. Así no tiene que pasar la vergüenza de ver en lo que se convirtió su hijo». La sangre me hervía. Podía aguantar que me insultaran, pero a mi esposo fallecido, a él no lo tocaba nadie. Ricardo era mi respeto, mi recuerdo más sagrado. Apreté los puños, lista para avanzar, pero antes de que pudiera dar un paso, se oyó un crash estridente. Era el vaso de vidrio de doña Mireya, que estaba sobre la mesita al lado de ella, hecho añicos en el suelo de baldosas. Todos, incluso yo, nos quedamos helados y volteamos hacia el sonido. Esteban estaba ahí, parado detrás de ellos, no sabíamos desde cuándo. Ya no estaba entre el estiércol de vaca. Todavía tenía en la mano un palo de madera pequeño que usaba para arrear el ganado, con el que había tirado el vaso. Avanzó, paso firme, sin rastro del muchacho sumiso y encorvado de antes. Se paró justo frente a mí, como un escudo. Su cara seguía manchada de barro, pero los ojos le ardían. Su voz sonó grave y firme, cada palabra clara, sin una gota de duda. «Pueden decir lo que quieran de mí, insultarme como les dé la gana, yo lo aguanto». Miró directo a don Eduardo. «Pero a mis padres no los menciona nadie en ese tono». Luego miró a Regina. Sus ojos ya no tenían amor ni dolor, solo una decepción inmensa. Alguna vez pensé que el amor sincero podía superar cualquier problema material, pero me equivoqué. Aquí no hay amor, solo arrogancia y maldad disfrazadas de dinero. No puedo seguir viviendo con una familia así, con una esposa que se divierte humillando a su marido. Finalmente, tiró el palo al suelo y declaró con voz firme: «En unos días te va a llegar la solicitud de divorcio». Terminó de hablar y no los miró más. Se dio la vuelta y me tomó la muñeca con decisión. «Vámonos, mamá». Dimos la espalda y nos fuimos. Detrás, el silencio atónito fue reemplazado por unas carcajadas burlonas aún más locas que antes. Escuché a don Eduardo gritar lleno de rabia: «¡Lárguense! ¡Inútil! A ver cuánto duran sin los Salgado. Ya veremos cómo vienen arrastrándose a pedir perdón». Estaban convencidos de que habían ganado. Pensaban que sus amenazas nos iban a hacer temblar. No sabían que, en el momento en que Esteban se levantó para defenderme,
Para defender el honor de su padre, él dejó de ser un fracasado. No solo me sacó de ese lugar inmundo, se sacó a sí mismo del pantano de la inseguridad y la culpa. Se volvió a encontrar consigo mismo. Durante todo el camino de regreso, desde el rancho hasta la casita en Guadalajara, los dos íbamos en silencio. Esteban conducía concentrado, con las manos apretando el volante hasta ponerse blancas, la mandíbula tensa, la mirada fija al frente. Yo, sentada al lado, miraba por la ventana en silencio. Pero en mi cabeza, los planes ya se estaban armando paso a paso. Cuando el coche se detuvo frente a nuestra casa vieja y desgastada, Esteban no bajó de inmediato. Apagó el motor y luego me miró directo a los ojos. Bajo la luz amarillenta del farol, vi con claridad el arrepentimiento y el dolor en sus ojos. «Mamá, lo siento». Su voz era ronca. «Fui muy tonto. Te hice pasar esa humillación conmigo». Levanté mi mano y le limpié con suavidad un rastro de barro seco que aún quedaba en su mejilla. «No es tu culpa, Esteban», dije, con la voz lo más calmada posible, aunque por dentro estaba hecha un torbellino. «No eres tonto, solo eres demasiado bueno. Ahora ve a darte una ducha y límpiate bien. Yo voy a calentar la comida». Mientras Esteban se bañaba, puse la cena sobre la mesa. Hice chilaquiles rojos, un platillo sencillo pero lleno del sabor de nuestra tierra. El aroma del chile y el jitomate se esparció por toda la cocinita, un olor familiar, cálido, a hogar. Ese olor que mi hijo había perdido hacía mucho tiempo. Cuando Esteban salió, ya traía ropa limpia. Su cara, aunque todavía mostraba cansancio, ya no tenía ese gesto de derrota y vergüenza. Nos sentamos a comer en silencio. Pero esta vez, el silencio fue reconfortante, como una pausa necesaria para que los dos pudiéramos ordenar el caos por dentro. Al terminar de comer, pensé que Esteban se iría a descansar a su cuarto, pero no lo hizo. Fue directo al viejo armario de madera en la sala, donde guardábamos los papeles importantes. Sacó un paquete de hojas blancas y un bolígrafo, luego volvió a la mesa. Bajo la luz amarilla de la cocina, empezó a escribir, línea por línea, palabra por palabra, con decisión, sin dudar, sin dolor, sin apego, solo con alivio. Era la solicitud de divorcio. Yo lo observaba desde lejos, en silencio. La rectitud de su espalda en ese momento ya no tenía nada de alguien derrotado por la vida. Era la postura de un hombre que había decidido recuperar su destino. No solo estaba escribiendo un divorcio, estaba comenzando el primer capítulo de una nueva vida. Y yo sabía que era momento de actuar para ayudarle a escribir los siguientes capítulos. Me metí en silencio a mi pequeño despacho, esa habitación que Esteban siempre creyó que solo guardaba libros viejos de una maestra retirada. Nunca entró ahí por respeto a mi privacidad. Cerré la puerta con cuidado, me senté frente al viejo escritorio de roble y saqué la laptop que siempre estaba escondida bajo una pila de periódicos. La pantalla se iluminó y el rostro profesional de Lucía, mi asistente más cercana, apareció. Ella no preguntó nada sobre la llamada repentina de la tarde. Me conoce, así que solo esperó en silencio las instrucciones. «Lucía», dije con voz firme y fría. Era la voz de la presidenta del Grupo Navarro, no de la maestra Soledad. «El borrador del contrato con Rancho La Encantada. Revísalo. Agrégale una cláusula de exclusividad para proveer todos los productos agrícolas durante 5 años, con un precio 15% más bajo que el del mercado. Haz que parezca una ganga caída del cielo». Lucía frunció ligeramente el ceño, algo raro en ella. Sabía que yo nunca ofrecía condiciones tan generosas, pero no preguntó. «Entendido, presidenta. Lo redactaré y se lo enviaré esta misma noche». «Bien», continué lanzando el segundo anzuelo. «Y prepara un comunicado de prensa. Quiero que todo México se entere de esta alianza histórica entre el Grupo Navarro y un rancho familiar tradicional como Rancho La Encantada. Por último, organiza una ceremonia de firma bien formal en el Hotel Four Seasons. Invita a todos los medios más importantes». «Entendido», respondió Lucía, y en sus ojos vi un destello. Ya empezaba a comprender. Terminamos la llamada. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando por la ventana, donde la luz fría de la luna caía sobre la calle desierta. Les estaba dando lo que más deseaban, dinero y fama.
Mientras más alto vuelen, más dura será la caída. Solo unos minutos después, como lo esperaba, el teléfono de Esteban en la sala empezó a sonar. Escuché cuando contestó. La voz aguda y triunfante de Regina resonó, sin ningún intento de disimulo, lo suficientemente fuerte como para que yo la escuchara con claridad. «Esteban, sigues vivo, ¿no? Solo llamé para darte una buena noticia, aunque no te la merezcas. Gracias a que nos deshicimos de una carga como tú, la suerte llegó a mi familia. Grupo Navarro acaba de enviar una propuesta para asociarse con nosotros, un contrato exclusivo por 5 años. El contrato del siglo. ¿Ves? Sin ti, mi vida es mucho más brillante». Escuché la respuesta de Esteban, fría y corta, sin una pizca de emoción. «Felicidades». Luego se oyó el seco sonido de la llamada terminando. Una sonrisa helada se dibujó en mis labios. Si Regina y su familia estaban hundidos en su sensación de victoria, entonces que la disfruten, que se eleven en esa dulce ilusión, porque yo sabía muy bien que esa sensación no iba a durar mucho. Los insultos de Regina no afectaron en nada la determinación de Esteban. Al contrario, parecía que solo reforzaban aún más la decisión de mi hijo. A la mañana siguiente, se levantó muy temprano, antes de que amaneciera. Se duchó, se afeitó bien y eligió la ropa más presentable de su armario limitado, una camisa blanca y un pantalón oscuro que solía usar en reuniones importantes. Parecía el joven empresario de turismo del Sol de antes, solo que ahora sus ojos ya no tenían ese brillo soñador, sino una firmeza clara y un toque de frialdad. Mientras yo preparaba café en la cocina, él se acercó con los papeles del divorcio ya llenos en la mano. «Voy directo al rancho para que Regina lo firme», dijo con voz tranquila. «Quiero terminar con esto de una vez, mamá. Dejarlo limpio y claro». Yo solo asentí y le pasé una taza de café caliente. «Estás haciendo lo correcto. No dejes que el pasado te detenga». Unas horas después, Esteban regresó. Su rostro no mostraba alegría ni tristeza, solo una expresión de alivio extraña, como si se hubiera quitado un peso de encima que llevaba desde hacía mucho tiempo. Entró en la casa y dejó los papeles del divorcio, ya firmados con una firma desganada de Regina, sobre la mesa. «Ya está, mamá». Me senté frente a él y le serví un vaso de agua. ¿Dijo algo? ¿La muchacha? Esteban se sentó, mirando a lo lejos por la ventana, donde los primeros rayos del sol brillaban. No dudó ni un segundo. Tomó el bolígrafo y firmó enseguida, hasta se rió y dijo que ya debería haberlo hecho hace tiempo. Se detuvo, con una sonrisa amarga en los labios. «Lo admitió todo, mamá». Dijo que aceptó casarse conmigo solo porque vio que la empresa Turismo del Sol iba en ascenso, y porque yo era un joven empresario reconocido, que podía ayudar a su familia a hacer más contactos. Ahora que ya no tengo nada, ya no tiene razón para seguir fingiendo ser una buena esposa. Hasta se puso a presumir del contrato con Grupo Navarro, diciendo que ese sí era el nivel que le correspondía. Extendí la mano por encima de la mesa y apreté la suya, que estaba apenas apoyada. «Todo esto va a pasar». «Lo sé», respondió, y sus ojos volvieron a mirarme, claros y tranquilos. Escuchar esas palabras de su propia boca no me dolió, solo me hizo sentir más libre. Ahora voy al juzgado a entregar los papeles. Cuando la puerta se cerró detrás de Esteban, me quedé sola en la casa silenciosa. El alivio de mi hijo era el mayor impulso para mí. Ya era hora de limpiar lo que quedaba de esta basura. Fui al despacho, abrí la laptop y entré al sistema interno de Grupo Navarro. Le pedí a Lucía que me enviara todos los archivos de evaluación sobre el rancho La Encantada desde el principio, incluyendo borradores y notas del equipo de inspección. Al hojear cada página del informe digital, los recuerdos me invadieron. Recordé por qué había postergado la firma de ese contrato desde el principio, mucho antes de que ocurriera la tragedia de mi hijo. Los informes del equipo de inspección, aunque siempre daban como resultado final aprobado, todo parecía perfecto, de una forma sospechosa. Las muestras de tierra, de agua, de cultivos, todo estaba limpio de una forma antinatural. No había ningún margen de error, como si las muestras hubieran sido preparadas en un laboratorio en vez de recolectadas al azar de una granja en funcionamiento.
La intuición que una persona con décadas en los negocios desarrolla me decía que algo no cuadraba, que había una mentira cuidadosamente encubierta. Esa noche, cuando Esteban regresó, después de cenar, fingí hacer una pregunta casual. «Oye, hijo, estos días que trabajaste ahí, ¿cómo te fue? La granja de ellos parece bien organizada, ¿no?» Esteban, sin sospechar nada, empezó a contar. No habló de humillaciones, sino de lo que había observado con ojos de alguien que había sido gerente. «Muy raro, mamá. Por fuera se ven muy elegantes, pero por dentro son descuidados. Vi a los trabajadores usar las mismas herramientas para el área de los animales y la zona de procesamiento de alimentos, sin limpiarlas. Solo las enjuagan con agua. Una vez vi que rociaban una sustancia de color amarillo opaco sobre las lechugas y al día siguiente ya estaban cosechándolas para empacarlas». Se detuvo, frunciendo el ceño. «Todavía no entiendo por qué una empresa tan grande y reconocida como Grupo Navarro querría asociarse con un lugar así. Seguro que ellos tienen procesos de control muy estrictos. A lo mejor no saben lo que pasa en el nivel de los obreros». Yo lo escuchaba en silencio, pero por dentro todo se volvió claro como el agua. Las palabras de Esteban eran la pieza final, la confirmación contundente de las dudas vagas que yo tenía. Los Salgado no solo eran unos arrogantes pretenciosos, también eran unos desalmados, capaces de poner las ganancias por encima de la salud y la seguridad de los demás. Ese contrato jugoso que lancé fue el pedazo de queso para sacar a la rata codiciosa de su escondite. Me levanté y le di una palmada en el hombro a mi hijo. «Anda, ve a descansar. Yo también estoy algo cansada». Esteban pensó que me iba a dormir, pero en realidad fui directo a mi despacho y cerré la puerta con llave. Abrí otra libreta de contactos en mi teléfono, una que estaba encriptada, con nombres que jamás aparecerían en juntas de accionistas. Era la agenda de la gente que trabaja conmigo desde las sombras. Llamé al jefe de una agencia de detectives privados en quien más confío, un hombre llamado Miguel. «Miguel», dije apenas contestó, con una voz fría y firme. «Necesito que hagas un trabajo. Pon a tus mejores hombres a vigilar todas las actividades del rancho La Encantada, día y noche, sin descanso. Quiero saber absolutamente todo, los procesos de producción, el origen de los químicos, la contabilidad, los canales de distribución más pequeños. Que no se te escape ni un solo detalle. Y especialmente, averigua si ha habido personas que hayan tenido problemas de salud después de consumir sus productos». «Entendido, señora Navarro». La voz de Miguel al otro lado era grave y eficiente. «Le tendremos un informe lo más pronto posible». En los días siguientes, nuestra casita pareció volver a su ritmo tranquilo de siempre. Después de presentar la solicitud de divorcio, Esteban parecía haberse quitado un peso de encima. Ya no había noches de insomnio, ni suspiros tristes. En su lugar, volvía a ver al hijo que tuve hace años, cuando todavía era un estudiante lleno de entusiasmo. Cada mañana se levantaba muy temprano, salía a correr por el barrio y volvía con un pan calientito para el desayuno de los dos. Después, pasaba todo el día en la biblioteca de la ciudad, metido en libros sobre administración de empresas y análisis del mercado turístico en el contexto post-pandemia. Por la noche, cuando nos sentábamos a cenar, sus ojos se iluminaban mientras me contaba sus nuevas ideas. «Mamá, creo que ya no voy a construir una empresa grande como antes», me decía, moviendo las manos para explicar. «Voy a enfocarme en tours que ofrezcan experiencias culturales locales. Los turistas no solo van a mirar paisajes, van a convivir con la gente del lugar, aprender a hacer cerámica, cocinar platillos tradicionales. Quiero crear valor real, mamá, no cosas vacías y brillantes». La chispa de pasión en sus ojos, esa que creí extinguida por la crueldad de los Salgado, estaba ardiendo de nuevo, más fuerte y cálida que antes. Mientras tanto, yo vivía en mi propio flujo subterráneo. Seguía siendo doña Soledad, una maestra jubilada que cada día se dedicaba a cocinar los platillos que le gustaban a Esteban, ver con él viejas comedias en la tele y escuchar sus planes con una sonrisa suave y palabras de aliento. No decía ni una palabra sobre mis propios planes, no mostraba señal alguna de la tormenta que estaba preparando. Mi mundo estaba dividido en dos.
Una mitad era la cocina cálida, llena de amor por mi hijo. La otra mitad estaba en el celular que siempre llevaba en silencio en el bolsillo. Cada ciertas horas, el teléfono vibraba suavemente, avisando un nuevo correo de Miguel. Cada email era una pieza del rompecabezas, y al juntarlas, se iba formando una imagen repugnante de la familia Salgado. Los leía en mi pequeño estudio, con la puerta bien cerrada, concentrada con frialdad. Mientras esperaba las últimas piezas, los Salgado convertían las redes sociales en el escenario de su ridículo espectáculo. No perdían oportunidad de presumir sobre el contrato que estaban por firmar con Grupo Navarro, lo que ellos creían que era su boleto dorado para subir de nivel. Don Eduardo subía fotos dándose la mano con autoridades locales, acompañadas de una leyenda arrogante, preparándonos para un nuevo capítulo brillante junto a nuestro socio estratégico Grupo Navarro. Los fuertes siempre se encuentran. Doña Mireya era más sutil. Mostraba constantemente sus nuevas joyas de diamantes y relojes de marca, con la excusa de regalarse algo por el gran contrato. Pero la más ridícula y cruel era Regina. Como polilla que se lanza a la luz de la ostentación, publicaba fotos en resorts de 5 estrellas, en los restaurantes más lujosos. Lo peor fue una foto con una copa de champán brillante. De fondo un atardecer espectacular en la playa. El texto que la acompañaba fue un verdadero cuchillo. Por fin me libré de la deuda más grande de mi vida para disfrutar la verdadera vida. Gracias, universo, por mandar oportunidades tan increíbles. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón impasible. Mi enojo ya había superado cualquier emoción común. Se había cristalizado, convertido en un bloque de hielo frío y filoso. Y entonces llegó el día que tanto esperaba. Tarde en la noche, cuando Esteban ya dormía profundamente, mi celular vibró por última vez. Un correo de Miguel con un asunto de solo 3 palabras en mayúsculas. Reporte final. Cerré con llave la puerta del estudio, me puse los audífonos con cuidado. No quería que se escapara ni un sonido. Abrí cada archivo adjunto con una calma escalofriante. El primero era un video grabado a escondidas. La imagen era tan nítida que daba escalofríos. Los trabajadores del rancho La Encantada estaban usando una manguera conectada a un canal estancado y sucio para lavar lechugas y tomates. Después, los empacaban con toda tranquilidad en bolsas de plástico con el logo que decía «Limpio en seguro». Sentí que el estómago se me retorcía. El segundo archivo era aún peor. La cámara oculta estaba en la zona de los corrales. Un cerdo yacía jadeando, tosiendo fuerte. Apareció el mayordomo, el mismo que se burló de mi hijo. Hizo una señal y otro trabajador se acercó a inyectarle un sedante muy fuerte al animal. El cerdo convulsionó un momento y luego quedó inmóvil, con un aspecto más tranquilo, listo para ser llevado al matadero como si fuera un producto saludable. Luego venía una serie de fotos de barriles con pesticidas prohibidos, escondidos detrás de una bodega desvencijada. Había también copias de facturas y documentos que mostraban cómo estaban distribuyendo esas verduras y carnes contaminadas en mercados populares bajo otro nombre, vendiéndolas a precios bajísimos. Miguel también adjuntó un análisis financiero preliminar. Flujos de dinero sospechosos iban directo a cuentas personales de don Eduardo y Regina, mientras que los reportes de reinversión en el rancho estaban llenos de cifras falsas. Pero fue el último archivo lo que me rompió el alma. Era el expediente de 3 familias. 3 familias humildes que terminaron hospitalizadas por intoxicación alimentaria severa después de comer carne de cerdo comprada en uno de esos mercados. Tuvieron que vender lo poco que tenían para poder pagar el tratamiento de sus hijos y, por supuesto, no contaban con dinero ni influencia suficiente para emprender una demanda contra un poder como los Salgado. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, con los audífonos todavía transmitiendo los sollozos de una madre en la grabación de la entrevista. La rabia que sentía se mezcló con un dolor insoportable. Ya no se trataba de vengar la humillación de mi hijo. Se trataba de justicia para esas personas inocentes, personas que estaban pagando con su salud, incluso con sus vidas, por la avaricia y crueldad de los Salgado. Ya no me temblaba la mano. Con calma, copié todos los archivos a una memoria USB negra, pequeña. Creé una copia de respaldo en un servicio en la nube con máxima seguridad,
Luego borré todos los rastros del computador. Guardé la USB en una cajita de terciopelo para joyas. Después me acerqué al cuadro de paisaje colgado en la pared. Abrí la puerta de la caja fuerte secreta y coloqué la caja adentro. El arma ya estaba lista. Solo quedaba esperar el día del gran final. El día del juicio por fin había llegado. Los medios llevaban toda la semana hablando del evento, presentándolo como un impulso para el sector agroalimentario del país. La ceremonia, como era de esperarse, se organizó en el Hotel Four Seasons, uno de los lugares más lujosos de Ciudad de México, el escenario perfecto para la obra que había preparado con tanto cuidado. Esa mañana elegí un vestido de seda azul marino, de corte sencillo pero confeccionado con precisión, que transmitía una elegancia discreta. Me maquillé ligeramente, recogí el cabello en un moño sobrio, parecía una maestra jubilada invitada a un evento importante. Salí a la sala, donde Esteban leía un libro. «Esteban, hijo», le hablé con suavidad. Una vieja amiga mía, que ahora trabaja en Grupo Navarro, se enteró de que ando triste por lo tuyo y tuvo el detalle de darme 2 invitaciones para la ceremonia de hoy en la tarde. ¿Me acompañas? Hace mucho que no salimos los dos, puede que nos despeje un poco. Y quién sabe, quizá hasta surja una oportunidad de trabajo. Esteban levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. «Mamá, no quiero verles la cara». Su voz se volvió más grave, cargada aún del dolor. Me acerqué, me senté a su lado y le tomé la mano. Mi mano áspera le transmitía algo de calor. «Mamá lo sabe, pero no tienes que mirarlos, solo tienes que venir conmigo. No quiero ir sola a un lugar con tanta gente, me voy a sentir muy fuera de lugar». Deliberadamente fingí un poco de debilidad, un papel que ya conocía muy bien. Al ver mi expresión de súplica y algo de soledad, Esteban finalmente suspiró y asintió con desgano. «Está bien, si eso quiere mamá, la acompaño». Cuando llegamos al hotel, el vestíbulo principal ya estaba repleto de gente importante, vestidos deslumbrantes y los flashes de las cámaras parpadeando sin parar. En medio de ese ambiente lujoso, nosotros dos con ropa sencilla nos veíamos algo desentonados. Pero a mí no me importaba. Mis ojos dieron una vuelta rápida por el lugar y se detuvieron en Lucía. Estaba parada en la entrada, con un traje gris de oficina que imponía respeto, hablando con el equipo de seguridad. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Ella asintió con discreción, una señal de que todo seguía según lo planeado. Me giré y le susurré a Esteban. «Hijo, busca un lugar donde esperarme, ¿sí? Ya vi a mi amiga, voy a saludarla un ratito». Sin esperar respuesta de Esteban, me dirigí rápidamente hacia el pasillo del personal. Lucía entendió la señal, terminó su conversación y me siguió manteniendo una distancia prudente. Ya fuera del alcance de las miradas, me detuve. «¿Todo listo, Lucía?», pregunté, con un tono firme, propio de una líder. «Todo listo, presidenta», respondió Lucía con voz profesional. El equipo técnico ya fue avisado del cambio de archivo a última hora. Están esperando su orden. Esta es su tarjeta de acceso. Con esto nadie la va a molestar. Me entregó una tarjeta blanca sin ninguna marca especial. La tomé, asentí y fui directo hacia la sala técnica al final del pasillo. La puerta se abrió y dentro había un joven técnico sentado frente a una serie de pantallas, con los ojos pegados a los datos. Se sobresaltó al verme. Le mostré la tarjeta y le hablé con el tono de una alta directiva. «Vengo de parte de la organización. Revisa el archivo principal de la presentación del evento». Él echó un vistazo a la tarjeta, leyó la frase «Supervisión de evento de alto nivel» y empezó a asentir rápidamente. En la pantalla principal apareció la presentación de la familia Salgado, con el título «Rancho La Encantada, una visión de futuro», junto con imágenes de campos verdes retocados cuidadosamente. Saqué de mi cartera un USB negro y lo puse sobre la mesa. Este archivo parece una versión antigua, tiene errores en varias imágenes. Esta es la versión actualizada que la presidenta acaba de aprobar. El técnico no dudó ni un segundo, tomó mi USB. Me quedé observando mientras lo conectaba, copiaba el nuevo archivo y borraba el original de los Salgado. Mi corazón latía con una calma extraña.
Cuando terminó, le agradecí y regresé al vestíbulo, mezclándome con la multitud como si nada hubiera pasado. Encontré a Esteban parado solo en un rincón, con un vaso de agua en la mano, mirando un poco perdido a la gente pasar. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y el centro de atención hizo su entrada. La familia Salgado apareció como si fueran estrellas de Hollywood sobre la alfombra roja. Don Eduardo, con un traje Armani hecho a la medida, sacaba pecho con orgullo. Doña Mireya deslumbraba en un vestido de gala con lentejuelas y un juego de joyas de diamantes brillantes. Y Regina parecía una princesa con su vestido rojo encendido de Chanel, altiva y hermosa de una manera cruel. Su mirada, afilada como una navaja, recorrió la multitud y se detuvo justo donde estábamos nosotros. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras jalaba a sus padres del brazo y se dirigía directo hacia mi hijo. «Oh, pero miren quién llegó», dijo Regina con tono sarcástico, lo suficientemente fuerte para que todos alrededor escucharan. «¿El fracasado también vino a la fiesta del exitoso? ¿Viniste a aprender cómo hacer dinero, Esteban? ¿O viniste a pedir trabajo limpiando el lugar?» Don Eduardo miró a Esteban de pies a cabeza con un desprecio evidente. Luego se volteó hacia mí. «Usted debería enseñarle a su hijo a elegir bien dónde pararse, señora maestra. Este lugar no es para los que solo saben recoger estiércol de vaca». Esteban apretó con fuerza el vaso de agua en su mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Vi cómo apretaba la mandíbula, pero no dijo nada. Solo me miró, con una expresión que parecía decir: «¿Por qué me trajiste aquí para soportar esta humillación otra vez, mamá?» Yo, con calma, puse mi mano sobre su brazo y lo apreté con suavidad. Un gesto que era a la vez para tranquilizarlo y con un significado más profundo. «Solo un poco más de paciencia, hijo». Justo en ese momento, las luces del salón se atenuaron, quedando solo la iluminación del escenario. El presentador, vestido con un smoking elegante, salió al escenario con voz fuerte y clara, presentando la colaboración histórica entre Grupo Navarro y Rancho La Encantada. Las luces del escenario se enfocaron y don Eduardo Salgado, con su mejor apariencia, subió al podio. Su rostro mostraba una satisfacción sin disimulo, con una sonrisa ensayada cientos de veces frente al espejo. Carraspeó, disfrutando el momento en que cientos de personas lo miraban con admiración. «Damas y caballeros, distinguidos invitados, colegas de la prensa», comenzó con voz orgullosa. «Hoy es un día trascendental, un hito en la evolución del agro mexicano. Rancho La Encantada, con su larga tradición familiar y un compromiso inquebrantable con la calidad, se honra en unir fuerzas con el prestigioso Grupo Navarro para llevar los productos más puros de nuestra tierra a cada hogar. Para que puedan conocer mejor nuestro recorrido y esfuerzo, les invito a ver un breve video». Al terminar, hizo una señal imponente hacia la cabina técnica. El gran salón quedó en completo silencio. Todas las miradas, incluyendo la mía y la de Esteban, se centraron en la pantalla gigante detrás del escenario. Yo estaba entre la multitud, al lado de mi hijo, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir un poco más rápido. No por miedo, sino por la espera. La bestia dentro de mí había dormido demasiado tiempo. Era hora de que rugiera. La pantalla se encendió. Pero en lugar de los campos verdes bañados de sol o el ganado gordo pastando plácidamente como todos esperaban, la primera imagen fue la de un chiquero sucio, lleno de lodo. Un cerdo flaco, en los huesos, yacía en el suelo, tosiendo con dificultad, respirando con esfuerzo. Luego, un obrero con el rostro sin expresión se acercaba y le inyectaba una medicina directamente en el cuello. Un murmullo empezó a recorrer el salón. Don Eduardo, de pie en el escenario, tenía la sonrisa congelada en su rostro. Parecía ridículo. Giró bruscamente hacia la cabina técnica. El color de su cara cambiaba del rojo al pálido. La pantalla cambió de escena abruptamente. Esta vez, un video oculto mostraba a unos trabajadores vaciando bolsas de polvo blanco de origen desconocido en un enorme tanque de leche, mezclándolo de forma descuidada antes de embotellar con la etiqueta «leche fresca 100% pura». La siguiente escena era aún más cruel.
vegetales siendo rociados con una capa espesa de pesticidas opacos, y sin embargo, a la mañana siguiente ya estaban siendo cosechados y empacados. Las imágenes seguían una tras otra, claras como el agua, acompañadas de copias de facturas falsas, documentos de evasión de impuestos y libros de contabilidad duplicados. Los murmullos del público ahora se habían transformado en exclamaciones de asombro y luego de asco. Oí a alguien soltar un «Dios mío». Los reporteros, como tiburones oliendo sangre, apuntaron de inmediato sus cámaras y lentes hacia la pantalla y hacia la familia Salgado, que estaba paralizada en la fila de honor. «¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo ya!», don Eduardo gritaba, con la voz quebrada por el pánico y la furia. Abandonó su discurso y salió corriendo hacia bastidores, gritando por los técnicos. Pero yo ya le había hecho una seña a Lucía. Ella estaba cerca. Y con solo un leve movimiento de cabeza, el equipo de seguridad del hotel entendió y bloqueó todos los accesos al área trasera. La proyección continuó sin piedad. El último fragmento, y el más devastador, era una entrevista con una de las víctimas del envenenamiento. Una mujer de rostro duro, con los ojos hundidos por el cansancio y el dolor, contaba cómo su hijito había sido hospitalizado de urgencia en estado crítico. El doctor dijo que era por intoxicación alimentaria. Nosotros solo compramos carne en el mercado del barrio porque es más barata. Ahora ya tuvimos que vender todo. Sus sollozos llenaban el salón con un silencio sepulcral. Cuando terminó el video, la pantalla se volvió negra. El silencio era tan denso que parecía aplastar a todos. Don Eduardo, con la cara roja de vergüenza y rabia, regresó al escenario como una bestia herida. Le arrancó el micrófono de las manos al presentador, que seguía en shock. «Alguien saboteó esto. Es una calumnia desvergonzada, un montaje para destruirnos. Exijo ver al presidente de Grupo Navarro ahora mismo. ¿Quién se hace responsable de esta farsa?». Yo sabía que era el momento de salir. Solté el brazo de mi hijo y, en silencio, me separé de él, caminando despacio entre la multitud. Cada paso mío sobre la alfombra roja era firme y seguro. Las luces del escenario, que buscaban sin control, me encontraron. Una figura solitaria avanzando al frente, iluminada. Todas las miradas en el auditorio, cientos de ojos, se clavaron en mí. Subí cada escalón y caminé directo hacia don Eduardo, que me miraba sin poder creerlo. Tomé otro micrófono de la mesa del presentador. Lo miré directo a los ojos desorbitados, y luego giré lentamente para mirar a toda la sala. Respiré hondo y hablé, con voz firme, clara, que resonó por todo el lugar. Soy Soledad Navarro, fundadora y presidenta del Grupo Navarro. El rostro de la familia Salgado en ese momento era una obra de teatro en sí misma. Del asombro pasaron a la incredulidad y luego al terror absoluto. Regina tenía la boca abierta, su labial rojo se veía ahora grotesco. Doña Mireya se llevó la mano al pecho y se tambaleó como si fuera a desmayarse. Usted miente. Don Eduardo balbuceaba, señalándome con el dedo. Usted es solo una maestra cualquiera, una mantenida. Justo entonces, Lucía, con quien la familia Salgado había estado trabajando durante semanas, subió al escenario. Se paró a mi lado, me miró y se inclinó respetuosamente. Señora presidenta. Solo esa acción, ese título, fue la confirmación más contundente, que aplastó cualquier duda. Levanté el micrófono, y mi voz ya no era la de una madre, sino la de la líder de un imperio. Grupo Navarro jamás se asociará con quienes anteponen el dinero a la salud y la vida de la comunidad. Y la actitud arrogante, despectiva, pisoteando la dignidad de los demás que todos han presenciado desde el inicio del evento, es la razón más clara por la cual Rancho La Encantada jamás, y repito, jamás, merecerá nuestra firma. Abajo vi a Esteban mirándome. En sus ojos había una sorpresa imposible de creer, un desconcierto total y también un orgullo que empezaba a encenderse. Regina parecía despertar de una pesadilla, pero en vez de correr hacia sus padres, empujó a la gente, se arrancó el vestido que le estorbaba y corrió al escenario. No me miró a mí, sino que fue directo hacia donde Esteban estaba parado abajo y se arrodilló a sus pies, llorando desconsoladamente. Esteban, por favor, perdóname,
Todo fue culpa mía. Fueron mis papás los que me obligaron. Yo todavía te amo, de verdad. Pero mi hijo solo dio un paso hacia atrás, con la mirada helada, sin una pizca de emoción. El próximo mes nos veremos en el juzgado, Regina. Esa es mi última respuesta. Don Eduardo y doña Mireya intentaron subir a hacer escándalo, gritando insultos sin sentido, pero el equipo de seguridad del hotel, siguiendo la señal de Lucía, se acercó de inmediato. No necesitaron usar la fuerza, solo bastó con invitar a toda su familia a salir. Entre los gritos de la multitud, las críticas y los destellos de los flashes que parpadeaban como rayos por parte de la prensa. El terremoto llamado Escándalo Rancho La Encantada sacudió todo México. Solo unas horas después, el caso ya era la noticia más caliente, extendiéndose a una velocidad increíble. Los noticieros repetían una y otra vez el video que destapaba los crímenes, los rostros descompuestos de la familia Salgado y el momento en que yo salía desde la oscuridad. Los portales de noticias competían con titulares enormes. La caída del imperio Salgado en solo 15 minutos, o el impresionante giro de la presidenta misteriosa del Grupo Navarro, de maestra jubilada a reina de la industria alimentaria. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no salía del todo, las autoridades ya habían intervenido. El rancho fue clausurado para la investigación. Todos los bienes de los Salgado, desde cuentas bancarias hasta propiedades lujosas, fueron congelados. Muchas empresas socias, temiendo quedar salpicadas, cancelaron los contratos de inmediato. El imperio que construyeron con mentiras, soberbia y crueldad, se vino abajo como un castillo de arena frente a una ola brava. El juicio de divorcio de Esteban se realizó una semana después, rápido y sin complicaciones. Con la firma de mutuo acuerdo ya presentada antes y el escándalo que envolvía a la familia de Regina, todo se resolvió limpio en una sola mañana. Esteban salió del juzgado sin mostrar ni alegría ni tristeza, solo con una expresión de alivio profundo en la cara. Estaba realmente libre. Esa noche, los dos estábamos en nuestra cocina de siempre, esa que había visto tantas subidas y bajadas. El olor a roble viejo y a especias flotaba en el aire. Esteban preparó con sus propias manos 2 tazas de té de manzanilla y puso una frente a mí. Se sentó enfrente, en silencio por un buen rato, mirándome con una mirada profunda, una mirada que se sentía extraña pero familiar al mismo tiempo. Finalmente habló, con voz baja y un poco temblorosa. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me ocultaste un secreto tan grande durante tantos años? Lo miré a los ojos, esos ojos que ahora eran de un hombre maduro, llenos de pensamientos. Sabía que había llegado el momento de contarle todo. Le conté sin ocultar nada, sobre el dolor inmenso tras la muerte repentina de su papá, sobre la montaña de deudas que tuvimos que enfrentar, sobre aquellas noches heladas en el mercado mayorista, cuando yo cargaba cajas sola, con las manos entumidas por el frío, sobre las veces que los grandes competidores intentaron aplastarme, dejándome al borde de la quiebra, y luego, sobre la decisión de guardar silencio ante todo, sobre el deseo profundo de que él creciera sin que el dinero lo deslumbrara, que aprendiera a levantarse con sus propios pies, con su talento y dignidad. ¿Sabes lo orgullosa que me sentí cuando vi que lanzaste Turismo del Sol? Le dije, con la voz entrecortada. No fue orgullo por el dinero que ganaste, sino por ver que te habías convertido en un hombre con agallas, que construyó todo desde cero, igual que lo hice yo en su momento. Esteban escuchó sin interrumpir. Solo me miraba y en sus ojos vi comprensión y también dolor. Cuando terminé de contarle todo, no dijo nada. Se levantó, caminó hacia mí y me abrazó fuerte. Un abrazo de un hombre adulto, firme y lleno de gratitud. Ya no era el abrazo de un niño buscando refugio, sino el de un compañero de vida. Gracias, mamá, me susurró al oído, entre el cabello. Ya entendí. Si no fuera por la educación y las pruebas que me dejaste enfrentar, tal vez me habría rendido ante los Salgado y habría quedado siendo un cobarde, alguien que solo sabe agachar la cabeza ante las humillaciones. Años después, el nombre Turismo del Sol volvió a la vida, pero con una cara completamente nueva. Esteban reconstruyó la empresa, sin perseguir la escala ni las ganancias llamativas. Se enfocó en tours sostenibles, que trajeran beneficios económicos directos a las comunidades locales,
y que ayudaran a conservar la cultura y el medio ambiente. Turismo del Sol se convirtió en una de las empresas turísticas más respetadas de México, no por ser la más grande, sino por los valores que representaba. Yo, por mi parte, seguí dirigiendo Grupo Navarro, pero ya no cargaba con todo sola. Oficialmente nombré a Lucía como vicepresidenta. Ella se lo había ganado por completo. La prensa a veces nos llamaba, a Esteban y a mí, el dúo imbatible del mundo empresarial mexicano, cada vez que salíamos juntos en los periódicos o en foros económicos. No sabían que nuestra fuerza no venía del dinero, sino de la comprensión y el amor incondicional. A veces, sentada en la sala de juntas elegante, entre cifras y gráficas, me acordaba de aquella tarde de sol fuerte en el rancho. No lo niego, en el fondo, una parte de mí actuó por querer vengarse, por querer ver pagar a quienes pisotearon a mi hijo. Pero cuando lo veía ahora, parado con seguridad frente a la directiva de Grupo Navarro, presentando un plan para desarrollar el turismo agrícola, entendía que lo que yo realmente buscaba era mucho más grande. No quería solo venganza, quería devolverle el honor a mi hijo, ese niño que crié con todo mi amor y también con toda mi exigencia. Devolverle el honor al esposo fallecido que tanto amé, el que estaría sonriendo orgulloso al ver que su hijo se había convertido en un verdadero hombre. Y al final, devolverme el honor a mí misma, una mujer, una madre, que hizo todo lo posible por proteger lo más sagrado que tenía. Si alguna vez te han menospreciado por tu origen, si te han insultado por no tener dinero, o si has visto cómo destruyen la dignidad de alguien que amas, recuerda que no estás sola. Yo también pasé por eso, pero justo en el momento en que me sentí más débil fue cuando redescubrí quién era de verdad, una madre, una guerrera y la autora de una historia de venganza que no necesitó cuchillos ni sangre, sino inteligencia, constancia y un corazón que no se rinde jamás. No cuento este camino para que me admiren ni me aplaudan. Lo cuento para que quienes están sufriendo encuentren el valor de levantarse. No dejes que otros definan tu valor. No te calles cuando la verdad necesita salir a la luz. Usa el dolor para construir tu fuerza. Y si ahora estás en el fondo, acuérdate, todavía puedes levantarte y recuperar tu voz desde este mismo momento. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías callada para no causar problemas o tendrías el valor de enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este preciso momento.